Muy buenos días a todos aquellos que se siguen conectando en esta mañana. Qué glorioso y qué gozoso y qué bueno es poder estar viéndonos a través de las redes sociales, ¿verdad? Qué hermosa la tecnología. Bienvenidos, si te estás conectando apenas empezaste a conectarte, bienvenido, bienvenida. Es la iglesia El Paso Palabra Viva y estamos contentos como siempre, felices, ¿verdad? Pero ¿qué te parece si hacemos una oración? Iniciamos con una oración. Y vamos a darle gracias a Dios ahí donde estás y darle gracias a Dios. Dile, Señor, gracias porque en esta mañana hemos amanecido con bien. Gracias Dios porque tenemos vida. Dile ahí con tus propias palabras. Dile, gracias Dios porque tenemos vida, porque tenemos salud. Cuánta gente en la crisis que está pasando ahorita el mundo no ha amanecido. Y ahorita tú y yo hemos amanecido con vida, con salud. Dale gracias a Dios. Dile, Ebenecer, como dice la palabra de Dios, que quiere decir Ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová, hasta aquí me ayudó Yahvé, hasta aquí me ayudó Dios y hasta aquí Dios nos ha ayudado, y nos va a seguir ayudando. Padre, te pedimos pues que esta mañana, Señor, tú bendigas, Padre, este mensaje. Sabemos que esta palabra es poderosa para cada uno de nosotros. Bendice, salva, transforma, Señor, y da ánimo, Señor, por medio de tu palabra que vamos a expresar hoy, Señor. Gracias, Dios, por cada familia que se está conectando. Bendícela de una manera especial, protege sus vidas, protege su salud. Gracias te damos una vez más en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué te parece si empezamos también repitiendo esta oración? Es una oración que acostumbramos los miembros del Paso Palabra Viva, la iglesia El Paso Palabra Viva. Es una oración de declaración que estamos acostumbrados a hacer. Y repite tú conmigo ahí donde nos estás mirando y dile al Señor, yo soy, vamos, repite conmigo, yo soy propiedad de Dios. Por lo tanto, estaré sano y no enfermo. Recibiré bendición y no maldición. Recibiré riquezas y no pobreza. Seré edificado y no destruido. Y nada me faltará. Bendito Dios, ya declaramos vida sobre tu vida. Hoy tengo un mensaje muy interesante, muy importante. Y es un mensaje que habla a la iglesia, específicamente a la iglesia de Jesucristo. A los creyentes, a los cristianos. Es un mensaje donde nos pone a meditar y nos reta acerca de estos tiempos, lo que estamos viviendo, pero como cristianos también cuál es nuestra parte. Y es un tema que hemos titulado Hablemos vida y no muerte. Este es el tema del cual vengo a hablarte hoy. Hablemos vida y no muerte. Los hijos de Dios hablamos vida. ¿Me escuchaste? Los hijos de Dios, los que hemos confiado en Dios, los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, hablamos vida, no muerte. Declaramos vida, no muerte. Declaramos victoria, no derrota. Declaramos fe, no miedo. Porque estamos confiando en un Dios poderoso. De eso vengo a hablarte hoy. Que hablemos vida y no muerte. Porque tenemos la vida de Jesús. Cada uno de nosotros estoy hablando al pueblo de Dios, estoy hablando a los creyentes, a los cristianos que ya conocemos y caminamos con Dios. Tenemos a Cristo dentro de nosotros y Cristo es la vida. Dice la Biblia que Cristo es la vida. Por lo tanto, tú tienes vida y puedes dar vida. Uno no puede dar lo que uno no tiene, pero lo que sí tiene lo puedes dar. Y tú tienes a Jesucristo, Jesucristo es la vida, tú tienes vida, tú puedes dar vida a otros. De eso se trata el mensaje de hoy. Hablemos vida y no muerte, hablemos vida y no muerte. La gente hoy en día con la crisis global, con la crisis de ese virus que está arrasando y haciendo todo lo que está haciendo en el mundo, la gente ahorita está más que ansiosa de oír una palabra de ánimo. Ahorita es cuando nosotros como creyentes tenemos que hablar vida, predicarles a la gente. Ahorita la gente es cuando necesita, ahorita la gente necesita, está ansiosa de que alguien le hable de esperanza, le hable de ánimo, le hable de vida. Y tú y yo tenemos esa autoridad y esa responsabilidad de hablarles vida al pueblo de Dios. Desafortunadamente hay parte del pueblo de Dios, una parte del pueblo de Dios, desafortunadamente, no digo todo, una parte de los cristianos, están viviendo con miedo. Viven con temor igual que la gente, desafortunadamente, y se han sorprendido por lo que estamos viviendo en esta generación. Está sorprendido y no debíamos de sorprendernos los cristianos. ¿Por qué nos sorprendemos de que está una pandemia? ¿Por qué nos sorprendemos de esas cosas? Si en la Biblia se nos dijo muy claramente que cosas de esas vendrían. No debemos de sorprendernos. La Biblia habla que vendrían guerras, rumores de guerras, terremotos, enfermedades, pandemias. Son cosas que ya estaban en la Biblia. ¿Por qué te sorprendes, cristiano, hijo de Dios? No debemos de sorprendernos, al contrario, debemos de confiar en Dios, saber que esto ya estaba escrito.
Ahora tampoco entres en pavor y en miedo y en temor. No estamos en el apocalipsis. Escúchame, no estás viviendo el apocalipsis. Nada que ver lo que estamos viviendo para lo que es un apocalipsis. No estamos en el apocalipsis, no estamos en el fin del mundo, no son las señales del fin, no son las señales del fin. ¿Sabes que la Biblia en el apocalipsis cuando habla de las señales del fin? No, hombre, no sé, lo que ahorita estamos pasando con esta crisis de ese virus que anda dando problemas en el mundo, no, hombre, no se compara con las señales del fin. Lo que estamos viviendo actualmente no es ni el 0.00001% de lo que va a suceder en las señales del fin. Así es que no te preocupes, no son las señales del fin. Es una epidemia que se vino y Dios tiene la solución para sacarnos adelante. No estamos en los tiempos finales, no son las señales del fin. Una cosa sí te voy a decir, pueblo de Dios. Estoy hablando al pueblo de Dios porque este mensaje es inclinado al pueblo de Dios prácticamente. Una cosa sí te voy a decir, que el arrebatamiento del que habla la iglesia, que es el levantamiento de la iglesia al cielo, ese sí puede suceder en cualquier momento. Porque el arrebatamiento no tiene señales, no hay señales para el arrebatamiento. El arrebatamiento, dice la Biblia, es como ladrón en la noche, no sabes a qué hora va a suceder. Y no hay señales, puede suceder ahorita que estoy predicándote esta palabra y que estás tú escuchando y viendo, como puede suceder en la noche, como puede suceder dentro de un mes, como puede suceder dentro de varios años, no sabemos, no tiene señales. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento, pero no estamos en las señales del fin. ¿Por qué sé que no estamos en las señales del fin? Porque las señales del fin son desastrosas. Esto no es nada, no se compara. ¿Por qué sé que no estamos en las señales del fin? Porque todavía no ha sucedido el arrebatamiento de la iglesia. Las señales del fin empiezan exactamente, inician cuando el arrebatamiento de la iglesia sucede. Después de que la iglesia es levantada al cielo, es arrebatada al cielo, ahí empiezan las señales del fin. Y hasta ahorita no, la iglesia no ha sido arrebatada. ¿Cómo sé que la iglesia no ha sido arrebatada? Porque estás tú ahí presente. Si tú estás viendo este programa y estás escuchando, es porque la iglesia no ha sido arrebatada. Así es que no tenga pavor, temor, y vamos a confiar en Dios, que Dios tiene control de todo esto. Deje de estarse guiando por tanta mala noticia. Los noticieros viven y se alimentan de las cosas malas. Escúchame, los noticieros viven y se alimentan de puras cosas malas y están dando y dando puras noticias malas, y lo único que están haciendo que se roben tu paz y tu tranquilidad. Están robando tu paz y tu tranquilidad como cristiano. Y tu paz y tu tranquilidad es algo que te pertenece, y la paz y la tranquilidad para el creyente de Dios, para el hijo de Dios, está en la confianza en Dios y en su palabra y en sus promesas. Así es que deje de estar viendo tantas malas noticias, porque las noticias lo único que están dando son las cosas malas, nunca hablan de lo bueno. No negamos los cristianos que hay una crisis, que hay algo difícil, no negamos que estamos pasando por un momento difícil, pero no vivimos con temor ni con pánico, vivimos confiados en Dios, que Dios nos va a sacar adelante. Creámosle a las promesas de Dios. Deja de estar guiándote y creyendo a lo que tus ojos están viendo, porque tus ojos están viendo cosas muy difíciles. Pero dice la Biblia claramente que los hijos de Dios no caminamos por vista. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Los hijos de Dios no caminamos por vista, caminamos por fe, por lo que Dios nos ha dicho, por sus promesas. Así es que vamos a levantarnos y estar pensando con tanto miedo y temor. Quisiera ir a la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Te lo van a proyectar como siempre. Dice la escritura: la mano de Yahvé, la mano de Dios vino sobre mí. Está hablando Ezequiel, profeta Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Yahvé y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Wow. Fíjate nomás lo que le sucedió al profeta Ezequiel y por donde Dios le permitió pasar y vivir una época de su vida. Dice que el Espíritu de Dios lo llevó a un cementerio, lo llevó a un lugar que estaba todo desolado, lleno de muerte, a un lugar lleno de huesos secos, lleno de cadáveres, y eran cientos de miles de cadáveres. Lo llevó a un cementerio y ahí lo puso. A veces Dios va a permitir que pasemos por momentos difíciles y cosas raras, pero no te preocupes, Dios está con nosotros. Mira aquí, ¿cómo te puedes imaginar por qué lleva Dios a este profeta a un lugar tan espantoso, por así decirlo? Es un valle de desolación, lleno de puros cadáveres, huesos secos y muertos. Ahí lo llevó Dios al profeta Ezequiel.
a un lugar de desolación. ¿Y no estamos viviendo ahorita lo mismo? No estamos en medio de una situación donde se oye puras noticias de puros muertos y muertos, infectados aquí, infectados allá, y se está propagando. ¿No estamos viviendo esos tiempos? Estamos viviendo ese tiempo. Dios nos está haciendo pasar, igual que el profeta Ezequiel, por un valle de muertos. Porque la Biblia dice, no se enoje conmigo, la Biblia dice, no lo digo yo, que la gente sin Cristo, la gente sin Dios, están muertos espiritualmente. No lo saben, no se han dado cuenta. Pero la gente que no camina con Dios, la gente que no tiene a Cristo en su corazón y no vive para Dios, están muertos, dice la Biblia, espiritualmente. ¿Y qué no estamos viviendo esos tiempos? Y más con esta crisis, estamos entre pura gente que está muerta espiritualmente. Y tú y yo tenemos la solución para esa gente. Tenemos a Cristo, que es la vida. Tenemos que hablar vida, declarar vida, que es el mensaje de hoy. Hablemos vida y no muerte. Pero entonces estamos pasando esos mismos tiempos. Sí, estamos viviendo en un valle de pandemia, en un valle de muertos y de infectados. Qué tremendo. Así fue lo que le pasó a Ezequiel también. Dios lo llevó allí. Ahora, fue Dios quien lo llevó, dice la Biblia claramente. Lo voy a leer de nuevo el versículo. La mano de Yahvé vino sobre mí y me llevó en el espíritu. O sea, fue Dios quien lo llevó. Él no fue ahí a ese valle de desolación y de muerte y de huesos secos. No fue por su propia voluntad. Como tú y yo no hemos elegido estar en esta situación que estamos viviendo en el mundo. No es nuestra voluntad. O sea, Dios nos ha hecho con un propósito pasar lo que estamos pasando. Con un propósito nos puso en esta generación, en este tiempo, en esta crisis, por algo, porque tenemos al Dios poderoso. Tenemos la solución para este mundo, que es dar vida y declarar vida con nuestros labios. Deje de declarar muerte y derrota, empiece a declarar victoria, empiece a declarar vida. Y para eso Dios llevó a Ezequiel a ese valle de huesos secos y de muerte, para que declarara vida. Porque hay propósito de Dios en lo que estamos viviendo. ¿Puedes creer eso? ¿Que hay un propósito de Dios por lo cual te está haciendo vivir y pasar todos estos momentos? Claro que sí. Los propósitos de Dios son buenos y son de vida y son de bendición. Entonces, ¿para qué crees que fue entonces llevado Ezequiel a ese lugar? ¿Crees tú que Dios llevó a Ezequiel a ese valle de huesos secos y de cadáveres y de muertos para que muriera? No, no lo llevó para morir. Es lo mismo tú y yo. Dios no nos tiene aquí al pueblo de Dios y a los creyentes y a los cristianos y al pueblo de Dios. No nos tiene en esta situación en medio de puros valle de epidemias y de muertos para morir. No nos tiene Dios aquí con el propósito para morir. Nos trajo para que demos vida a los demás, para que declaremos vida a la gente, que es lo mismo propósito por el cual Dios tenía a Ezequiel allí, en un valle de sombra de muerte, para que hablemos vida a la gente. Todo lo que la gente necesita, todo lo que ahorita el mundo está necesitando, lo tenemos nosotros los hijos de Dios. Créeme, lo que la gente necesita lo tienes tú y lo tengo yo, que es la palabra de Dios. Y es un Dios poderoso que dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él no vino a dar muerte. Él no está de acuerdo con la muerte, está de acuerdo con la vida y nos va a dar vida. Tenemos la solución. Todo lo que la gente necesita lo tenemos nosotros. Pero cristianos, levantémonos, creyentes, levantémonos a hablar la palabra de Dios y a declarar vida sobre la gente. Porque así debe de ser. ¿No nos trajo entonces Dios a pasar estos momentos y a vivir esta generación y esta crisis para morir? Créeme, Dios no te tiene viviendo toda esta situación para que termines muriendo. Te tiene para que abras tu boca, para que declares vida sobre la gente, porque tú tienes la respuesta. Yo tengo la respuesta y la gente está esperando que le demos ese ánimo. Entonces, el futuro, tu futuro, mi futuro, mi vida, tu vida, no depende de un virus. Escúchame, por favor, escúchame. O sea, mi vida no depende de un virus que anda ahí en el aire y que anda acá y que anda en todo el mundo y que en esta nación. Mi vida no depende de un virusito que anda por ahí. Mi vida no depende de una enfermedad que sale por ahí. Mi vida no depende de una pandemia, de esto, de lo que los gobiernos hagan o dejen de hacer. No, mi vida depende de Dios. Tu vida depende de Dios, no de lo que ande un virus por ahí. Tu vida depende de Dios y estás en las manos de Dios. ¿Sabes que los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos confiado en Dios, tenemos una protección que no tiene cualquier gente? Tenemos una protección, los creyentes, escúchame, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos una protección que no tienen todos los demás gentes. ¿Cuál protección es esa? Se llama la sangre de Jesucristo. ¿Tienes a Jesucristo en tu corazón? Tienes la sangre de Jesús, tiene la protección de Cristo, la sangre de Jesús. Y sabes que así como ese virus que anda por ahí, así como ese virus que es invisible, también la protección llamada
La sangre de Jesucristo es invisible. También la protección del Hijo de Dios es invisible. Es tan invisible la protección que tenemos los hijos de Dios, tan invisible que el gobierno no la puede ver, la policía no la puede ver, la gente no la puede ver, pero el virus sí la puede ver. El diablo sí la puede ver y dice, aquí no puedo hacer nada. Uy, qué miedo, aquí no puedo hacer, está la sangre de Jesucristo. ¿Alguien está comprendiendo la palabra de Dios? Créele a Dios, así es, estás protegido, tienes una protección invisible que nadie puede ver, pero el virus sí la puede ver, el diablo sí la puede ver y no te puede atacar, no te puede hacer nada. Mira, vemos aquí a Ezequiel, caminando entre puros huesos, caminando entre puros muertos. Pues está en medio de un cementerio, está caminando entre muertos, entre huesos secos. Y hoy en día que no estamos viviendo lo mismo, y estamos viviendo lo mismo con esta crisis global y mundial. Estamos caminando entre muertos porque la gente sin Cristo está muerta espiritualmente. Estamos caminando entre muertos. ¿Y para qué crees que Dios permite que caminemos entre tantos muertos? Para hablar vida. Tú y yo, te vuelvo a repetir, tú y yo, cristiano, cristiana, que has creído por muchos años en Dios o que apenas estás confiando en Dios, tenemos la respuesta a este mundo, es darles vida con nuestros labios, con nuestra declaración. Increíble. Y Ezequiel está caminando ahí entre huesos como tú y yo estamos caminando entre puros cadáveres y necesitamos hablar vida. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes. La vida siempre estará por encima de la muerte. La vida es superior a la muerte. Y la vida se encuentra en Jesucristo. Si tú, amigo, amiga que me estás escuchando, todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón, hoy es el día, la oportunidad que Dios te está dando para que tengas a Jesucristo en tu corazón, para que la protección esa invisible que el virus sí ve, la tengas tú, que se llama la sangre de Jesucristo. Ahorita vamos a hacer una oración para que Dios te dé esta oportunidad. Pero la vida siempre estará por encima de la muerte. Increíble. Iglesia, pueblo de Dios, Dios nos ha dado poder contra cualquier virus y contra cualquier enfermedad. ¿Lo puedes creer? Créelo, porque así es. Dios nos ha dado al pueblo de Dios poder contra cualquier virus, contra cualquier enfermedad. No solamente nos ha dado poder para vencer este virus que anda ahí, nos ha dado poder para vencer cualquier tipo de enfermedad, cáncer, como se llame, cualquier situación difícil y circunstancia difícil que llegue a tu vida. Nos dio Dios poder para vencer. La sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder sobre cualquier circunstancia que venga en contra de nuestra vida. Ahora nos tocó vivir en esta circunstancia, en esta generación, ¿sí? Te vuelvo a repetir, Dios no te está haciendo pasar por este tiempo angustioso en el mundo para que termines muerto tú y tu familia. No estás. El propósito de Dios es para que tú como creyente, como hijo, como hija de Dios, empieces a hablar vida, a declarar vida. ¿Por qué? Porque hay vida dentro de ti. Estás protegido, estás protegida. Así es. Increíble. Hay gente que vive con miedo, está viviendo con miedo, piensa que el virus lo va a infectar, piensa que el virus lo va a matar. Y tú y yo tenemos la respuesta, hablar vida. Por favor, iglesia, prediquémosle a la gente, es momento de predicarle a la gente. Si no le predicamos a la gente, si no declaramos vida, si no hablamos vida y si no le predicamos a la gente de la vida, la gente se va a morir. Se van a morir de ese virus y si no se mueren de ese virus se van a morir de temor y si no se muere de temor se va a morir de pánico y si no se muere de pánico se va a morir de estrés y si no se muere de estrés se va a morir de un paro cardíaco. Pero necesitamos predicarle a la gente porque nosotros tenemos vida, tenemos a Jesús, en Jesús está la vida. ¿Puedes entender eso? En Jesús está la vida y tú tienes a Jesús, empieza a dar vida. Uno no puede dar lo que uno no tiene, pero lo que sí tiene lo puedes dar y tú lo que tienes, hijo de Dios, hija de Dios que me estás oyendo, tienes a Cristo, tienes la vida, da vida a los otros, empieza a hablar de la vida de Dios y entonces vamos a salvar a esta humanidad. Hoy más que nunca la iglesia tiene que estar ocupada en los asuntos del reino. Ahorita no es tiempo de andar que Netflix y que aquí, que allá. Está bien que de vez en cuando tengas un tiempecito, veas una película, pero tienes que estar ahorita ocupada, orando, clamando, gimiendo, intercediendo por tu ciudad, por tu estado, por tu país, por la nación, por todas las naciones. Es tiempo de hacerlo. Mira, vamos a Ezequiel estamos en Ezequiel 37, vamos al versículo 3, por favor. Mira, ahí te lo van a proyectar también. Versículo 3 dice, y me dijo, seguimos en la historia del profeta Ezequiel, que está en medio de un cementerio, en medio de puros cadáveres. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Wow. O sea, Dios se pone a preguntarle al profeta Ezequiel. Recuerda, está en medio de un cementerio, están caminando entre puros cadáveres.
Y Dios le hace una pregunta y le dice: oye, Ezequiel, ¿qué piensas? ¿Qué crees? ¿Volverán a tener vida estos huesos? ¿Volverán a levantarse estos cadáveres? ¿Volverán a tener vida? ¿Volverán a tener otra vez así, a pararse como eran antes cuando estaban vivos? Mira lo que Dios le hace en la pregunta. ¿Y qué le contestó Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Es que Dios lo que quiere es que lleguemos a ese punto, que las naciones, los gobernantes, los reinos, todo gobernante y rey llegue a este punto de reconocer que la respuesta solamente la tiene Dios. Aquí Dios le está haciendo una pregunta a Ezequiel. Ezequiel dice: todo tú lo sabes. Y así es. Estamos viviendo esos tiempos donde ya gobernantes dijeron: ya se nos salió de control esto, y si Dios no nos ayuda, no sé qué va a pasar. Y solamente Dios nos puede ayudar. Claro, a ese punto tiene que llegar las naciones a reconocer que necesitamos de Dios, que el único que tiene la respuesta es Dios. Y así es. Y eso es lo que quería llegar al punto Dios con Ezequiel. Y Ezequiel le dijo: pues Señor, solo tú lo sabes. Estamos en unos tiempos donde las naciones, donde los gobernantes tienen que reconocer y humillarse y reconocer su pecado y reconocer cada uno de nosotros nuestro pecado y arrepentirnos delante de Dios. Son los tiempos de arrepentimiento, son tiempos de humillarnos, que los gobiernos se humillen delante de Dios y reconozcan que necesitan de Dios, que el único que tiene la solución y la respuesta a esta crisis global es Dios. Y eso le está preguntando a Ezequiel, y Ezequiel dice: pues solo tú sabes, Dios. Solo tú lo sabes. La iglesia tiene la solución. Tú y yo tenemos la solución. Levantémonos, porque tenemos la solución. El pueblo de Dios es el que tiene la solución a esta situación. Y podemos ver que aquí Ezequiel profetizó, porque Dios le dijo: profetiza los huesos, profetiza esos cadáveres muertos, que tengan vida. Y él profetizó. Y después de que profetizó y declaró, ¿qué quiere decir profetizar? Pues declaró vida. ¿De qué estamos hablando hoy? Que hablemos vida, hijos de Dios, hablemos creyentes, hablemos vida, declaremos vida. Dios llevó a Ezequiel a ese cementerio, a ese valle lleno de huesos secos y de cadáveres, para que hablara vida. ¿Por qué estás pasando por esta situación? ¿Por qué Dios te está haciendo vivir en esta generación con esta crisis? Para que tú como creyente hables vida. Y declaró vida y profetizó, y dice que se levantó todo un gran ejército vivos. Un gran ejército, o sea, cientos de miles de cadáveres había, y los cientos de miles de huesos secos y de cadáveres se levantaron porque un hombre le creyó a Dios y declaró vida. Y un solo hombre levantó todo un ejército, a cientos de miles de cadáveres los declaró vida y les dio vida. Un solo hombre. Escúchame, un solo hombre. Tú y yo no somos uno, somos muchos. Aquí en Estados Unidos y en el mundo hay cientos de miles de cristianos. Y si un solo hombre levantó todo un ejército, ¿cuánto más podremos hacer tú y yo? Hablando vida, hablando victoria, hablando bendición, hablando victoria. Wow, increíble, hablando triunfo. Y así le dijo Dios: profetiza, declara vida sobre ellos. Y lo hizo, y sucedió. Porque Dios tiene poder. Esto fue literal, esto tampoco no es algo así, no, es que eso es simbólico, lo que pasó allí en ese cementerio donde Dios llevó a Ezequiel. No, fue simbólico, era nomás para ilustrar. No, fue literal. Estaba lleno de huesos secos y de cadáveres, y todos los cientos de miles de cadáveres que estaban ahí volvieron a la vida con un hombre que confió en Dios, creyó a Dios y declaró vida. ¿Cuántas cosas podemos hacer tú y yo en esta crisis con la gente? Declarando vida y siguiendo declarando vida. Increíble. Hasta que tú y yo no hablemos y declaremos vida, entonces las cosas van a pasar. Créeme, hasta que tú y yo no nos levantemos y declaremos con nuestros labios vida y hablemos vida, hasta entonces va a haber bendición. Empieza a declarar vida y a hablar vida sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus familiares, sobre tus padres, sobre tus nietos, sobre la ciudad, sobre tus vecinos. Empieza a declarar vida, porque lo que declaramos con nuestra boca tiene poder. Hablemos entonces vida y no muerte. Y entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Te decía, pues le creyó a Dios. Le creyó a Dios que hablando vida iban a tener vida. Porque cada vez que nosotros le creemos a la palabra de Dios y la accionamos, porque la creímos, cosas tremendas suceden. Aquí vemos a Ezequiel que le creyó a Dios, habló la palabra, habló vida y la muerte huyó. Debes de saber, persona que me estás escuchando, en el momento en que tú declaras vida, en el momento en que declaras vida, la muerte huye.
¿Qué estás esperando para declararlo? ¿Estás viendo que la muerte está rodeando al mundo entero? ¿Qué estás esperando para declarar vida sobre tus hijos? ¿Por qué no oras con ellos y les impones manos a tu esposa, tus impones manos y empiezas a declarar? Yo declaro vida y no muerte, yo declaro salud y no muerte, yo declaro bendición y no maldición, yo declaro, empieza a declarar, porque tus labios tienen poder. ¿Por qué puedes dar vida? Porque el que está dentro de ti es Jesucristo, y Jesucristo es la vida, en Jesucristo está la vida, y como tienes vida, puedes dar vida a los demás. Pero vamos a declararlo, vamos a hacerlo. Y Ezequiel lo creyó, hizo que la muerte huyera, y se levantó todo un gran ejército de cadáveres que estaban muertos y volvieron a revivir. Mira las cosas que Dios hace. Versículo 10. Seguimos en Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Mira lo que dice Ezequiel. Dice: y profeticé, o sea, obedeció y profetizó, declaró vida, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Wow, un ejército grande sobre ese. Hubo vida, hubo un milagro tremendo. En lugar de muerte, hubo vida. En lugar de derrota, hubo victoria. En lugar de tristeza, hubo alegría, porque hubo vida. Dios es vida, Dios quiere la vida, Dios ama la vida. Escúchame, Dios ama la vida y quiere la vida para ti. Pero empieza a hablar vida, empieza a declarar vida sobre ti, sobre los tuyos, sobre la nación, sobre tus vecinos, sobre la ciudad del Paso, sobre todo el mundo. Y Dios va a oír el clamor de un pueblo que está hablando y declarando vida y no muerte. Entonces Ezequiel declaró vida y hubo vida. Amigo, amiga que me estás escuchando, ten fe de que esto va a pasar pronto. Amigo, amiga, hermano, hermana, creyente, no creyente, que esperemos que después de este mensaje te conviertas a ser creyente. Pero persona que me estás escuchando y viendo a través de las redes, ten fe, esto va a pasar. Esto va a pasar. Al rato vamos a verlo como pasado y vamos a recordarlo, decir: ¿te acuerdas lo que sucedió? Sí, pero tú lo vas a vivir, lo vas a poder platicar. Esto va a pasar, también va a pasar. Todo va a estar bien, créeme, todo va a estar bien. Tenemos el poder en nuestro lado, tenemos dentro de nosotros al que da la vida, Jesús. Tenemos vida y vamos a dar vida. Transmite vida a tus familiares, transmite vida a tus hijos, transmite vida a tus nietos, transmite vida. Todo va a estar bien, tengamos fe. La fe dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué es la fe? La fe dice que es la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de algo que ahorita no vemos, estar convencidos de que sí lo vamos a ver. Ahorita no estamos viendo mucha salud, pero lo vamos a ver en el mundo. Esa es la fe. La fe es hablar lo contrario, escúchame, la fe es hablar lo contrario a lo que ves. Esa es la fe. Tienes que hablar lo contrario de lo que tus ojos ven. A final de cuentas, de hecho, la fe hace que sucedan exactamente, escúchame, la fe hace que suceda exactamente lo contrario a lo que estás viendo. Vuelvo a repetirte, ¿qué es la fe? La fe hace que suceda exactamente lo contrario a lo que tus ojos están viendo. Eso es fe. Tengamos fe, todo va a estar bien, esto va a pasar. Tú vas a estar bien, tu familia va a estar bien, tus hijos van a estar bien, tu negocio va a estar bien, tu economía va a estar bien. Tranquilos, nuestro proveedor es Dios. En estas crisis es donde se sabe quién es cristiano y quién es cristino. Te dije que era un mensaje directo al creyente. Pero tú que no eres creyente, espero que ahorita empieces a ser creyente. Ahorita no hay opción. Me hago, no me hago cristiano, me hago, no me hago hijo de Dios. No hay opción, tú sabes. ¿Quieres seguir corriendo riesgos? ¿Quieres seguir viviendo en ese valle de huesos secos? Ah, bueno, adelante. Pero en estos momentos es donde se sabe de qué estamos hechos los cristianos. ¿Me estás escuchando? En estos momentos se sabe de qué estamos hechos los cristianos y en quién estamos confiando. En este tipo de crisis y en lo que estamos pasando hoy en día, ahorita nadie quiere ser pastor. ¿No? O sea, ya los que somos pastores ya estamos de pastores. Pero ahorita nadie quiere, nadie quiere iniciar un pastorado. ¿Dónde están esas personas que dicen: ay, yo tengo un llamado para ser pastor? Pues empiécele, mijo. Empiécele ahorita. A ver, empiécele ahorita que está ahorita que se necesitan los pastores. Ahorita que el pueblo necesita ser pastoreado. Ahorita inicia una obra, nadie va a empezar a iniciar una obra ahorita. No, pues que no hay ovejas. Las ovejas nomás las voy a ver de flejos. No podemos levantar ofrendas físicamente. Pues aquí es donde se demuestra que Dios está con nosotros. ¿Cómo le hacemos los pastores para pagar los templos y todo? Dios nos provee.
Sí, usa a todo el pueblo, usa las ovejas con sus ofrendas, sus diezmos. Y ahorita que no podemos hacer una ofrenda física, no le hace, Dios sigue proveyendo de alguna manera, por línea, pues Dios sigue proveyendo. Aquí es donde se demuestra en quién estamos confiando. Ahorita nadie quiere ser evangelista, ahorita nadie quiere estar cantante. ¿A quién le va a ir a cantar? Si las iglesias no tienen gente. Aquí es donde se tiene que demostrar si estamos apasionados por Dios, si estamos confiando en Dios y si vamos a creer en Dios. Y Dios te va a levantar. Pero aquí es donde se demuestra. Ahorita que tu negocio lo tuviste que cerrar. Aquí es donde se demuestra que sigues confiando en Dios, que sigues amando a Dios, que sigues dando tu siembra, que sigues dando tu diezmo. Aquí es donde se comprueba si realmente estabas nomás jugando a la iglesia o realmente estás convertido a Dios. Ahorita que te están recortando horas de trabajo, ahorita que inclusive te has quedado sin trabajo, aquí es donde se demuestra en quién estás confiando. Si sigues dependiendo de Dios, déjame decirte que Él es tu proveedor. Declara vida. No declares escasez. Es que ahorita no tengo trabajo. No declares escasez. Declara abundancia. No declares derrota, declara victoria, declara triunfo. Ezequiel no se puso a llorar. Dios lo llevó estaba solo, no tenía ni un compañero siquiera para platicar o agarrarse del brazo y decirle, vamos a darnos ánimo. Estaba solo en medio de todo un valle de desolación, de muertos. No se puso a llorar Ezequiel allí, no se puso a llorar. Ni se puso a preguntarle a los huesos, oigan huesos, ¿ustedes qué piensan? No se puso a preguntarle a los cadáveres, oigan, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué va a pasar? ¿Irán a sobrevivir ustedes? No, no, no. O sea, los huesos secos y todos esos cadáveres muertos no estaban ahí para dar solución y respuesta a Ezequiel. Sabes que todos esos huesos secos y todos esos cadáveres muertos estaban ahí para recibir lo que Ezequiel tenía para ellos. Escúchame, estaban ahí para recibir lo que Ezequiel tenía para ellos. ¿Y qué tenía Ezequiel para ellos? Vida. Y declaró vida y les dio vida. Es lo mismo, pueblo cristiano, por favor. ¿Por qué Dios está permitiendo que pases por esta generación, por este tiempo, por esta crisis tremenda global? Para que le preguntes a la gente. La gente no tiene la respuesta, la gente no tiene la solución. Le andas preguntando a la gente, tú creyente. No, la gente no tiene la respuesta. La gente está aquí en esta situación ahorita, en esta crisis mundial, en esta crisis global. La gente está aquí para recibir lo que tú y yo como hijos de Dios tenemos para darles. ¿Y qué es lo que tienes? Tienes Cristo, tienes vida. Dales vida. Háblales de la vida de Jesús. Dios es poderoso, iglesia, pero vamos a hablar y a levantarnos, iglesia, como debemos de levantarnos. Porque lo que tú tienes, lo que yo tengo es vida. Vamos a darla. Y dice, sigue diciendo en esta historia que la mano de Dios, dice que la mano de Dios vino sobre Ezequiel. Eso quiere decir que la unción de Dios, la presencia de Dios vino sobre él. Escúchame, dice la Biblia que la mano de Dios vino sobre Ezequiel. O sea, la unción vino sobre Ezequiel ahí en medio de ese valle de desolación. La unción vino sobre él. ¿Sabes que Dios envía su unción, su presencia, con un propósito? Dios no derrama unción sobre cualquier hombre, cualquier mujer, nomás porque, úngeme, Señor, dame unción, dame unción. Es que yo quiero tener tu unción. ¿Para qué quieres la unción de Dios? La unción de Dios tiene propósito. ¿Para qué quiere la unción de Dios? Hay gente que quiere la unción de Dios para temblar y otros que quieren la unción de Dios para que la gente diga, wow, ese hombre, ¿cómo tiene unción? Esa mujer, ¿cómo tiene unción? No, la unción no es para eso. Dios dice que vino sobre Ezequiel y la unción vino sobre él porque había un propósito que tenía que cumplir Ezequiel y era darle vida a los huesos secos, era darle vida a la gente, a los cadáveres muertos. Dios tiene un propósito para darnos unción. ¿Sabes que Dios va a depositar su unción sobre aquel hombre, sobre aquella mujer? Escúchame, pueblo de Dios. Dios va a derramar su unción sobre aquel hombre, sobre aquella mujer que se va a atrever y que está dispuesto a atreverse a caminar sobre cadáveres muertos, sobre muertos espirituales y a predicarles vida. Pero si tú no estás dispuesto a hablar y a predicar vida a la gente que está muerta espiritualmente, Dios no te va a llenar de unción, porque la unción tiene un propósito. Y Ezequiel fue llenado de unción. La Biblia dice claramente que la mano de Dios vino sobre él. Y la unción hizo que declarara vida y hizo todo ese milagro y todo un gran ejército, cientos de miles de cadáveres volvieron a tener vida. Qué tremendo. Algunos de ustedes
están pensando y tienen miedo. Algunas de las personas que me están escuchando tienen miedo en esta situación. Estás viviendo con miedo y estás pensando que a lo mejor ese virusito que anda por ahí va a pegarte, te va a dañar, te va a matar. Déjame decirte algo. Si tú no has terminado la asignación en esta tierra, si tú no has terminado la asignación que Dios te dio para esta tierra, tú no tienes permiso de morirte, tú no tienes permiso. El virus no te va a tocar, la enfermedad no va a llegar, el mal no te va a hacer nada, ningún problema, tormenta te va a dañar, porque si tú no has todavía cumplido la asignación que Dios te dijo que cumplías en esta tierra, no, nada te va a atacar, nada te va a dañar. La Biblia dice claramente que la obra que Dios empezó en ti, la terminará hasta el fin. Y si la obra que Dios empezó en ti para que cumplas en esta tierra no se ha cumplido, nada te puede dañar hasta que cumplas esa obra. Y creo que todos los que me están escuchando no han cumplido todavía su obra y su asignación en esta tierra. Por lo tanto, estás protegido, no puedes morirte, Dios te va a cuidar. Y si por accidente, y si por algo te llegara a pegar ese virus, y por algo te llegó, déjame decirte, Dios te va a sanar. No hay problema, no hay problema. No vivas con miedo ni con temor. Hijos de Dios, levantémonos, cristianos, creyentes, levantémonos a hablar vida, a declarar vida y a confiar en Dios y a vivir la vida como debe de ser en medio de esta crisis, vivir felices, tranquilos, en paz, sabiendo que Dios va con nosotros y que Dios nos protege, nos cuida, nos guarda y que todo va a estar bien y que todo va a pasar. Y que la provisión va a seguir, porque Dios es un Dios que provee. ¿Cuántos dicen amén? Di amén, porque yo sé que lo crees. Así es que no te guíes por tantas noticias malas. Te decía muy al principio, la gente se está guiando por tanta noticia mala y se pone en estrés, porque los noticieros viven, se alimentan de las malas noticias, de las cosas malas. Los noticieros no viven de las cosas buenas. Las cosas buenas no hacen que la gente venga a oírlas. Las cosas malas le llaman la atención a la gente. Y están dando pura noticia mala, nomás hablan de muertos aquí, muertos acá, infectados allá, infectados acá. ¿Por qué no hablan de las cosas buenas también? Hay muchas cosas buenas que están pasando. ¿Por qué no hablan de que la tierra, ahora con todo todo este stop y todo este alto que ha hecho la humanidad, de trabajos y de maquilas y de fábricas y todo, ¿por qué no hablan de lo bueno también? Que la tierra se está limpiando, que los mares, las aguas se están cristalizando, se están limpiando, que los árboles se están purificando, ¿por qué no hablan de las cosas? ¿Por qué no hablan de todos aquellos casos que fueron infectados con ese virus y que ya fueron sanados? ¿Por qué no hablan de todos esos casos? No te los mencionan. Si te fijas, no te los mencionan. Te mencionan de las muertes, te mencionan de los infectados, pero no te mencionan de todos los que están sanando, que son montones de gente que ha sido infectada y está siendo sanada. Solamente el 2% de los infectados, hasta ahorita, solamente el 2% de los infectados se muere. El 98% de los que han sido infectados y los ha atacado el virus, sanan. 98%. ¿Por qué eso no lo hablan en las noticias? Deja de estar viendo tantas noticias, mejor lee la palabra, ora, empieza a declarar vida sobre tu vida. Hay cosas muy buenas que no las dicen las noticias. Me enteré de un pastor ahí en México que le pegó el virus. Y ahora sacan su muro y salen su muro ya sanado, testificando de cómo Dios lo sanó y lo levantó. ¿Por qué eso no lo pasa en las noticias? Hay un grupo ahí muy conocido llamado Tercer Cielo, les pegó también. Y ahora están testificando en su muro que ya lo sanó Dios. ¿Por qué no pasan todas esas cosas buenas? O sea, deje de estar con pánico, con miedo, con temor y empiece a hablar vida y no muerte. Empiece a declarar vida y no muerte, porque ese es el propósito de Dios, que tengas vida tú, tus hijos, tus generaciones, y esta cosa que estamos viviendo va a pasar pronto y todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden creerlo? Claro que sí. La Biblia dice que el que tiene el Hijo, hablando de Jesucristo, dice la Biblia, el que tiene el Hijo tiene la vida. ¿A quién tienes tú en tu corazón? A Cristo. Pues tiene la vida. ¿De qué te preocupas? Tiene la vida. La vida. Y como tienes la vida, puedes darle a los demás. Vamos a declarar vida. Dios nos puso en esta crisis para eso, para dar vida a la gente. ¿Qué te parece si mejor, en lugar de estar oyendo tantas malas noticias y en lugar de estar oyendo tantas malas estadísticas que dan los noticieros, ¿por qué no hablamos de cosas hermosas de la palabra? ¿Por qué no lees la palabra y te das cuenta, por ejemplo, por qué no hablamos de lo que Dios hizo con Daniel cuando fue echado al foso de los leones? ¿Por qué no hablamos de cosas así interesantes, increíbles? Dios libró a Daniel cuando fue echado en un foso de leones hambrientos. Dios lo libertó toda la noche.
Se durmió junto con ellos una siesta. ¿Por qué no hablamos de cosas tremendas? Los 3 amigos de Daniel también, que fueron echados a un horno de fuego ardiendo, y Dios los libró del horno de fuego. Dice que ni olor a humo, cuando salieron ni olor a humo tenían. ¿Por qué no hablamos todo lo que Dios hace con su gente? ¿Por qué no hablamos lo que Pedro hizo en el mar? ¿Cómo caminó sobre el mar? Nadie lo ha hecho más que Pedro. ¿Y por qué caminó sobre el mar? Porque puso sus miradas en Cristo. Dice que mientras tenía la mirada puesta firme en Jesús, él caminaba sobre el agua. Si tú estás poniendo tu mirada sobre Jesús, tú vas a poder caminar sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier virus, sobre lo que sea. ¿Por qué no hablamos mejor de las cosas hermosas? ¿Por qué no hablamos de lo que dice la Biblia, que un jovencito llamado David derrumbó a un gigante llamado Goliat? ¿Por qué no hablamos de esas cosas hermosas, de todo lo que Dios hace? Ve conmigo a Salmo 34:7. Ya voy a terminar, mira, Salmo 34:7. Mira qué hermosas palabras. ¿Por qué mejor no lees la palabra? Y el aliento que Dios da, y ese aliento lo transmites y das vida a otros. Es tiempo, iglesia, de levantarnos y empezarle a darle ánimo a otros. Mira lo que dice Salmo 34:7. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí está el ángel de Dios. Acampa, dice que acampa alrededor. O sea, el ángel de Dios está enfrente de ti, está a tu derecha, está a tu izquierda, está en la retaguardia, está atrás, alrededor de ti. Y no solamente eso, dice, y te defiende. Mira lo que dice el Salmo 23:6. Por favor, vamos a creer la palabra de Dios. Empieza a caminar en vida y créele a Dios que vas a seguir caminando en vida y que vas a tener larga vida y que esto va a ser historia en tu vida. Al rato va a ser una historia que vas a poderle platicar a tus hijos, a tus nietos y decirle, no, hombre, en aquel tiempo Dios nos dio la victoria, porque hay que confiar en Dios. Mira lo que dice Salmo 23:6. Ciertamente, tómate de esta promesa, ciertamente el bien, no el mal, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos días? Todos. ¿Estás escuchando? ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida. El bien, no nomás el bien, también la misericordia, te van a seguir. ¿Lo crees? Si lo crees, lo vas a vivir. No nomás a ti, también tu familia. El bien y la misericordia te van a seguir a ti y a tu familia todos los días de tu vida, no solamente algunos días, o a lo mejor los días nublados no, los días soleados sí, los días de virus no, todos los días el bien y la misericordia te van a seguir. Lo declaro sobre tu vida. Quiero hacer esa oración. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Voy a hacer una oración de profetizando sobre tu vida bendición. Declaro lo que acabamos de leer aquí en el Salmo 23:6, que el bien y la misericordia estarán sobre ti, que el bien y la misericordia te seguirán. A donde quiera que tú vayas, tú y tu familia, declaro que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y también declaro lo que acabamos de leer en el Salmo 34:7. Declaramos que el ángel de Dios acampa alrededor de ti y de los tuyos y te defiende de todo virus, de toda enfermedad, de todo mal que quiera venir contra ti, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Y si en esta hora tú no eres hijo o hija de Dios, haz esta oración conmigo. Amigo, amiga que estás escuchando, haz esta oración y dile, Señor Jesús, vamos, repite con tus labios, que Dios te oiga. Señor Jesús, abro mi corazón, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por aceptarme. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Si tú hiciste esta oración, créeme, ahora Jesús vive dentro de ti. Ahora Jesús, que es la vida, está dentro de ti. Ahora tienes vida y puedes declarar vida y vas a vivir en toda esta situación. Si lo crees, di amén, porque así será. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Así que, pues gracias por haber estado estando aquí en contacto y haber abierto tus labios, tu alma, tu espíritu, haber puesto atentos tus oídos a este siervo. Gracias. Sé que esta palabra va a bendecir tu vida. Llévala en tu corazón, memoriza mejor las cosas buenas, lee la palabra, ora en lugar de estar viendo tantas malas noticias. Y quiero recordarte que te están transmitiendo, mientras estamos predicando, te están transmitiendo las 3 maneras, las 3 formas en que puedes seguir dando tu contribución, tu ofrenda, tu diezmo. Síguelo haciendo, porque recuerda que en estos momentos, precisamente en estos momentos de crisis, tú debes de seguir cosechando. Tú deseas seguir cosechando, yo deseo seguir cosechando.